Buenas noches. Vamos a empezar a platicar sobre lo que es el planteamiento del problema. Esta es la tercera entrega de estas pequeñas charlas que estamos dando acerca de cómo implementar la metodología de la investigación, que va más allá de solo entregar un documento escrito y a través de la generación del conocimiento que sea práctico. Buenas noches. Vamos a empezar. Por consiguiente, vamos a platicar un poquito acerca de cómo es que tenemos que diseñar correctamente lo que es el planteamiento en la hora de hacer la investigación. Para eso vamos a recurrir a una pequeña definición sobre lo que es en sí el planteamiento de la investigación. Para empezar, tenemos que tener muy claro lo que es la idea de investigación, la cual platicamos en la primera entrega de esta serie de videos y sobre todo tener claro lo que son las siguientes características, lo que es el sujeto, el objeto y lo que son las variables. Por, para esto, lo que es el sujeto fungiría así lo que es el investigador o científico, estudiante o inexperto a la hora de hacer investigación. El objeto de estudio es de quién se habla o de quién se va a averiguar algo. Y en el caso de las variables es lo que nos va a servir para identificar y cómo vamos a observar sus cambios dentro de un fenómeno bajo un criterio o bajo ciertas condiciones. Esto es muy importante tenerlo en claro, ya que a veces nos podemos confundir de cómo realizar esto. Ahorita vamos a hablar respecto a la primera definición que nos proporciona un autor. Para eso dice que una vez concebido la idea de investigación, debemos tener claro qué es lo que queremos hablar. Para eso se tiene que recurrir lo que es el estado de arte. Recordemos que el estado de arte es la recolección de toda la fuente bibliográfica, tanto de investigaciones previas, actualizadas por lo mucho 5 a 10 años, para tener una perspectiva de lo que ya se ha investigado sobre ese tema y sobre todo el enfoque que otros investigadores han dado sobre ese tema en particular. Eso nos permite tener en claro que el tema que queremos investigar o la situación o problemática, qué tan avanzada o qué tan innovadora o qué tan nueva puede estar pasando, bajo qué perspicacia y qué enfoques. Recordemos que en la metodología de investigación existen dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En cualquiera de los casos, para este tipo de asignaturas vamos a analizarlo con un enfoque más cuantitativo. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. El primer paso fue la selección del tema y la identificación de la idea. Posteriormente diseñamos lo que es el estado del arte, lo cual nos nutre la bibliografía básica y sustentable científicamente. Posteriormente tenemos que analizar cómo podemos delimitar y diseñar lo que es el planteamiento del problema. En realidad, el plantear el problema es sino afinar y estructurar de manera más formal la idea de la investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático o bien llevar una considerable cantidad de tiempo, ya que a la hora de investigar tenemos que tener presente lo que es el alcance y la durabilidad de la investigación. Por cuestiones prácticas, a veces solamente recurrimos a lo más sencillo o lo más básico, pero realmente una investigación se lleva demasiado tiempo. No es algo que de la nada podamos llegar a una decisión o una conclusión. Posteriormente, por ejemplo,
nos señala el autor Akoff en el año de 1953 que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿Qué quiere decir eso? Mientras mayor sea nuestra exactitud y mientras más delimitemos el problema, nos permite saber bajo qué contexto vamos a hablar y cuáles son las circunstancias que giran en torno a él. También nos da la posibilidad de obtener una solución satisfactoria y tener la decisión bajo qué enfoque se va a investigar este problema. El investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino también de poderlo transmitir verbalmente de forma clara, precisa y accesible. A veces el investigador sabe lo que desea investigar, pero no sabe cómo comunicarlo, cómo transmitirlo y lamentablemente, aunque la idea sea buena y tenga un buen tema y esté bien estructurado, no tiene la capacidad de transmitir esa información y pues al fin de cabo un entregable físico pues puede pasar al olvido. Siempre es importante, como les he comentado anteriormente, que la metodología y la investigación aplicada tiene que buscar la manera de cómo que el producto final que entreguemos, más allá de un informe o de un artículo, tengamos la capacidad de transmitirlo, ya sea una conferencia, un artículo científico, e inclusive dando pláticas, charlas, sino que como pasa el tiempo, nos daremos cuenta que mientras más apliquemos la metodología de investigación aplicada, podemos hacernos expertos en esos temas. Entre los criterios de planteamiento del problema de ser, Kellinger en el año de 1965 propone tres. El primero es que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. ¿Qué quiere decir eso? Cuando analizamos la situación bajo un criterio de conflicto-problema, recordemos que los conflictos son los síntomas o causas que orillan el conjunto de estas a una problemática. Por consiguiente, cada conflicto se somete a prueba o está a criterio de variables. Cuando nosotros hacemos la investigación, tenemos que identificar las variables. Y pues la variable es lo que va cambiando constantemente en el tiempo. Por consiguiente, tenemos que tener muy en cuenta lo que queremos analizar y bajo qué criterio. Después de esto, Kellinger nos propone que el problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. Para esto se utilizan lo que son las preguntas de investigación. Entre las preguntas genéricas tenemos que plantearnos, por ejemplo, el qué efecto tiene, en qué condiciones se da, cuál es la probabilidad de que suceda, cómo se relaciona con algo. Y en el tercer aspecto hablamos sobre un planteamiento que implica la posibilidad de prueba empírica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros realizamos una investigación, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de tenerlo cerca de nosotros y sobre todo que se pueda observar claramente, ya que si no se observa no hay una forma de cómo ya hacer pruebas empíricas, lo cual limita y hace ambigua la investigación. También tenemos que tener en claro que cada vez que hablemos de el planteamiento del problema, hablamos sobre la justificación, hablamos de objetivos y tenemos que hablar de la pregunta de investigación. Para eso tenemos que considerar los siguientes a la hora de diseñar nuestro problema. En este caso voy a darle 5 factores, bueno, algunos factores que intervienen a la hora de escoger un tema. El primero es la precisión. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de que un tema es preciso, nos referimos a un aspecto claro y sobre todo que sea conciso. El tema elegido debe poseer un contenido definido que lo haga unívoco y con límites conceptuales claros. ¿Qué quiere decir? Que podamos delimitar. Por ejemplo, en clases platicamos mucho sobre cómo hacerlo el diagrama de árbol para seleccionar el tema de acuerdo a un tema genérico, a una subespecialidad. De eso hablamos de causas y efectos y posteriormente enlazamos con una variable. A eso se refiere con precisión. Mientras más detallado y delimitado esté lo que estemos investigando,
será más concreto y preciso. También otro factor importante es la extensión. El problema debe tener tan específico y abarca un aspecto limitado del problema. ¿Qué quiere decir esto? El tema debe de ser completamente enfocado a una área, a una situación geográfica que nos permita hablar tanto en tiempo y espacio. No es lo mismo investigar a veces una situación o un problema en el mismo espacio, pero en diferentes tiempos. De ahí pasamos lo que es la originalidad. El tema debe de referirse a un aspecto que no en sí que no haya sido estudiado antes, porque inclusive hay estudios que se pueden retomar, pero tenemos que tener en cuenta la pregunta, ¿yo qué voy a aportar? Es decir, mi investigación, ¿qué más puede aportar sobre ese tema que no se haya investigado antes? También de tener cierta relevancia. Esa relevancia se refiere a que debe ser importante desde un punto de vista teórico y práctico. Con ello nos referimos a que el tema pueda replicarse en cierta forma o de cierta manera y que sea de práctico a una rama de estudio, no solamente que sea un conocimiento teórico, sino que tenga esa capacidad de llegar a la práctica y sea funcional. De ahí tenemos que platicar un poquito lo que es la factibilidad del tema. En este caso se analiza la posibilidad de realizar la investigación. Con este punto he sido un poquito más cuidadoso cuando les digo que cuando seleccionen el tema de investigar tengan mucho cuidado y escojan algo que los apasione, que les guste, que inclusive que estén cansados después de llegar al trabajo puedan estar dispuestos a leer su PDF, un libro o inclusive una revista física o una electrónica sin que se aburran, que llegue esa pasión y esa atracción al tema. Por eso es la factibilidad. A veces tenemos ideas muy grandes y queremos abarcarlas, pero a nivel factible no se puede porque ni siquiera está en el mismo tiempo y espacio en que nosotros. Y la disponibilidad de tiempo nos lleva a hablar de eso, inclusive ese siguiente punto. El factor tiempo es fundamental, ya que entra en consideración de que el tiempo se dispone para realizar el tema escogido implica un desgaste psicológico, físico y sobre todo de manera intelectual. No es fácil estar construyendo un estado de arte constantemente a través de cómo vaya avanzando la profundidad de la investigación y sobre todo el tiempo de dedicación que le vamos a dar, ya que la mayoría trabaja o se dedica a otras actividades, entonces el tiempo sí es un factor importante. De ahí vamos a la utilidad. Siempre es tener presente de que el tema que escojamos o la problemática que analicemos para investigar sea útil, se prever su utilidad para realizar un trabajo que se proyecte y que le sirva como sustento a otros investigadores. Que no solamente nos sirva a nosotros, sino que le aporte algo a la comunidad académica y científica. Cuando hablamos de fuentes de información, es importante tener en claro que actualmente es difícil tratar de diferenciar ya que encontramos mucho lo que es la web 2.0, pero no tenemos que limitarnos a eso. Tenemos que a veces recordar que hay páginas que solamente son de lectura básica y superficial y que no están consideradas como académicas. Por lo tanto, no se deben de tener en cuenta a la hora de realizar nuestra investigación. De ahí pasamos por último lo que es la capacidad para desarrollarlo o desenvolverlo. Aquí es más que nada es tener la pericia, después de tener el tiempo y que sea factible y que sea relevante, que sea algo único en cierta forma, es la capacidad que tenemos para poder defenderlo, desarrollarlo, transmitirlo y sobre todo volvernos de cierta forma un experto en esa área o tema. Luego tenemos lo que son
ciertos conceptos que vemos en claro. Por ejemplo, cuando hablamos de problema, se entenderá como cualquier situación actual de índole social que difiera de alguna medida o de la situación actual, es decir, presenta ciertos elementos factibles para ser mejorados o tratados. De ahí podemos platicar, por ejemplo, que el doctor Sampieri define como el planteamiento del problema como no es otra cosa que afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. También nos comenta el doctor Sampieri que permite al investigador la realización de una descripción de los hechos y o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de estudio para poder ver si es comprobable y lograr verificarlo. También lo que es el profesor Méndez en el año de 1993 nos comenta que el planteamiento del problema parte de la identificación y la descripción de los síntomas que se observan y son relevantes de la situación. Si se pueden fijar un poquito, este concepto se apega más al modelo que estamos utilizando llamado conflicto-problema, donde el conflicto se puede tratar como si fueran los síntomas y recuerden que el conjunto de conflictos nos lleva a la problemática. Entonces, repitiendo la definición, podemos decir que el planteamiento del problema parte de la identificación y la descripción de los síntomas que se observan y son relevantes de la situación. También podemos hablar un poquito sobre qué recomendaciones podemos hacer para diseñar y plantear un buen problema. Yo les recomiendo las siguientes preguntas. Debemos hacernos a nosotros mismos lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos del problema? ¿Qué compone en sí el problema? Podemos hablar de cómo de tipo datos, qué datos nos sirven para hablar de ese problema, qué situaciones o acontecimientos históricos, culturales o inclusive sociales nos pueden hablar sobre ese fenómeno, qué conceptos relacionados con ese tema. Esta pregunta es súper importante porque nos va a permitir tener una noción general. De aquí nace lo que les pedí, que el planteamiento de problemas se divide en dos fases, o para este método propone dividirlo en dos fases. La primera fase va a ser referente a que tenemos que tener un punto de vista científico en lo cual vamos a defenderlo a través de teorías, referencias y posturas, enfoques de lo que está hablado a través del estado del arte. Y el último factor o la siguiente fase es la fase social, que quiere decir cómo la sociedad percibe esa problemática y cómo lo considera. Si está bien, está mal, si tiene solución, qué solución propone la misma sociedad. Entonces, esa pregunta es importante. De ahí, repito, podemos sacar lo que son los datos, analizar las situaciones que giran en torno a ello y los conceptos relacionados a esa problemática. También otra pregunta que podemos realizarnos es la siguiente. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? Posiblemente la problemática que estamos analizando sea un efecto de otra problemática que lleva ya tiempo, solamente que fueron distractores o que ciertas variables han sido cambiadas y orillaron a una transformación a la problemática. Por tanto, aquí donde el marco histórico y de diferencial nos sirve bastante, porque tenemos que tratar de estudiar y comprender cómo está pasando las cosas. Y por consiguiente, otra cosa que tenemos que tener en claro es, por ejemplo, cómo esa problemática se está tratando actualmente. ¿Qué quiere decir esto? El problema de investigación, al tener un antecedente histórico, social, cultural, nos permite tratar de darnos una idea de la postura que se lleva actualmente y cómo es la sociedad está portándose ante este suceso. Por eso es muy importante, les repito, que tengamos en cuenta
cuáles son los antecedentes culturales o sociales e inclusive políticos para tener claro la problemática. Otra pregunta que nos puede servir de guía sería, por ejemplo, ¿cuál es la relevancia del problema? O sea, de qué tan importante o qué tan significativo puede ser este problema tanto en el conocimiento científico como en la experiencia o la vivencia social. ¿Qué quiere decir? ¿Será que si resolvamos este problema trascienda más allá de lo que nosotros consideramos? ¿O acaso solamente es un problema bajo un capricho de un cierto grupo de personas? Entonces, esto es importante porque el problema actualmente es que la sociedad vive muy globalizada y muchos sucesos que trascienden de un país a otro son réplicas de consecuencias culturales o errores sin antecedentes, y al no estar informados cometemos el mismo error. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta y tengamos esa cultura de hacer siempre una revisión de la lectura y ver qué otros lados geográficos está siendo afectado por la misma problemática. ¿O acaso es que en la región que nos encontramos sean variables tan específicas que sea un problema completamente personalizado? Como sea el caso, tenemos que tener la cultura que antes de opinar de una manera social, somos profesionistas y también somos académicos. Por consiguiente, tenemos que tener una base sólida y sustentable, tanto científica y social, para poder tratar de transmitir y llegar a una solución coherente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros comenzamos a investigar, creemos que solamente es como una embarrada, algo superficial de un acontecimiento, y se nos olvida que al fin de cabo el chiste o el objetivo que persigue la metodología aplicada es de realmente resolver la problemática y que sirva como experiencia o antecedente a otras áreas o inclusive a otros investigadores. No sé muy bien cómo podrían ustedes en sus respectivos temas utilizarlos, pero por ejemplo, en el derecho es fundamental estar siempre vigilando lo que en otras situaciones está pasando y si es que nos sirve para poder acoplarlo a nuestras necesidades. En ingeniería, pues más que nada están bajo las mismas leyes y ciertas variables nada más hay que cambiarlas. Es un poquito más dinámico, pero es una gran responsabilidad y tener la capacidad de identificar estas variables dinámicas. Como administrador les puedo decir que es súper admirable el tener la capacidad de poder investigar porque nos habla sobre la perspicacia que desarrolla el investigador de poder resolver un problema de una manera muy diferente a lo que dice la teoría, adaptando las necesidades de ese lugar. También hay ciertos criterios que nos propone, por ejemplo, el doctor Sampieri. En el año de 1991 dice que, por ejemplo, el problema debe expresarse una relación entre una, dos o inclusive más variables. Eso es importante porque puede ser que nuestro estudio o nuestra investigación esté enfocado a una variable, pero también puede ser que ese conflicto o problema esté sujeto o sea víctima de más variables. Aquí ya entra mucho la capacidad del investigador de cuáles quiere agarrar y bajo qué consideraciones. También nos menciona Sampieri que el problema debe estar formulado claramente y sin tantas ambigüedades. También nos permite implicar la posibilidad de una prueba empírica. Esto ya lo habíamos platicado hace un momento, que si no tenemos la forma de cómo realizar pruebas empíricas, entonces queda ambiguo y muy subjetivo. Entonces, ¿qué funciones debe cumplir la investigación en la hora de poder delimitar el problema? Pues bien, el planteamiento del problema más que nada es poder relacionar y describir, delimitar el problema de la investigación dentro del área seleccionada. Es decir, si tenemos un gran pastel que representa el conocimiento de toda la humanidad,
y lo vamos separando por rebanadas, el planteamiento del problema tiene que ser aquel pedazo de adorno o de relleno del pastel que tenga coherencia y que encaje de acuerdo al tema y las condiciones que estamos investigando. También sirve para justificar la necesidad de realizar la investigación. Recordemos que una de las características de una investigación científica es la importancia y la relevancia. Por eso hay que saber cómo justificar esto. También nos permite definir propósitos de la investigación. Aquí es el tema de objetivos, poder diseñar los objetivos de la investigación. Igual tenemos que tener claro que hay que tener la argumentación de cómo y bajo qué criterios y quién nos respalda, si hay otras ciencias, otros autores, si hay una teoría inclusive que nos pueda respaldar de lo que estamos haciendo. Siempre hay que presentar datos, por lo menos en lo que es la investigación cuantitativa, siempre es muy, pero muy importante tener un registro de datos. Cuando hablamos de investigación cualitativa, hay que usar técnicas como lo que es la bitácora para poder llevar y hacer la abstracción de la información. Pero al fin y al cabo surge de la unidad llamada datos. De ahí, ¿qué podemos mencionar? El planteamiento del problema puede responder ciertas preguntas generales. Entre ellas tenemos la siguiente. A la hora de empezar la redacción, podemos verlo así. Primera pregunta, ¿cuál es el problema? Entonces, este punto vamos a llamarlo como identificar el problema. Podemos subdividirlo en dos preguntas. ¿Cuál es el problema o la problemática y qué estamos investigando? Si tiramos estas dos preguntas al aire, nos da una visión más clara de lo que queremos. Luego, podemos preguntarnos cómo es que surge esto. ¿Qué quiere decir? Relacionamos el problema dentro de un contexto amplio. Acá es donde entra el modelo que les comento sobre conflicto-problema. Es decir, tener una relación entre lo que dice la ciencia sobre lo que dice la sociedad o cómo lo percibe la sociedad. Después tenemos que considerar, por ejemplo, lo que es temporalidad, tiempo y espacio. Por ejemplo, dónde se sitúa el problema, bajo qué criterios, qué referencias culturales o referencias teóricas tenemos, cuál es el contexto teórico referente a esa situación. De ahí podemos crear la pregunta, ¿por qué surge? ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para que esa problemática suceda? Es aquí donde la relevancia tiene importancia porque este fenómeno, si es que se puede replicar, otro investigador lo puede utilizar para evitarlo o inmediatamente abordar el problema de una manera más lógica, sin tantos embrollos. De ahí podemos tener en cuenta una pregunta, que es cuándo, dónde, cuáles son sus características. A eso le podemos decir presentación de información. Es donde hablamos y describimos el marco donde se mueve toda la problemática. ¿Qué quiere decir esto? Presentamos la información con las características que son meramente del problema. Podemos escribir elementos que inciden en su comportamiento, elementos que lo identifican. También podemos mencionar datos históricos. Y por último, podemos hablar de ciertas preguntas como qué se propone, qué se busca, para qué, y a eso le llamamos la justificación del estudio. Con ello, más que nada, buscamos justificar la razón de por qué estamos investigando esto, a quién le sirve y cómo es que puede ser implementado en la sociedad. Para eso ya se define el propósito concretamente y se adelantan posibles soluciones. Es aquí donde comienzan a surgir las hipótesis. Nos dan un pequeño vistazo de lo que es una hipótesis, mas no diseñamos en sí una hipótesis. Cuando hablamos de limitación del problema, por ejemplo, Morales en la publicación de 1979
dice que delimitar un problema significa enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que rotea, el interés o todo lo relacionado a lo que nosotros queremos investigar se tiene que plasmar en el planteamiento del problema, se tiene que delimitar por consiguiente y también tenemos que poner una línea de separación para poder decir de aquí hacia este punto es de lo que se va a hablar y todo aquello que esté afuera deja de ser importante. La delimitación del problema o la técnica de delimitar el problema nos orilla a poder pulir el planteamiento del problema, nos conduce a plantear de una manera más clara y precisa los aspectos del tema que se abordarán en la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Analiza la circunscripción de la situación problemática a un poco más específica. El autor Cerbero en el año de 1992 nos menciona que, por ejemplo, delimitar un problema es seleccionar un tópico o parte para centrarse en ella. ¿Qué quiere decir? Darnos el enfoque hacia esa solución. De Sabino en el 86 dice que delimitar el problema sabrá de efectuarse en cuanto al tiempo y espacio para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. También Sabino nos comenta que se establecen las fronteras de espacio temporales de los que se desarrollará la investigación, es decir, el alcance que tendrá en cuanto a los individuos, las regiones geográficas que abarcará, el lapso de tiempo que se estará llevando la investigación o el tiempo que se desarrolle en la problemática de estudio y sobre todo los elementos que integren esa área geográfica y la relación con ellos. También dice que el limitar una investigación significa especificar en términos concretos las áreas de interés en la búsqueda y sobre todo el querer encontrar conocimiento para poder ofrecer al prójimo y poder solucionar problemas de réplica. ¿Cuáles son las funciones que debe llevar la delimitación del problema? Pues bueno, cuando hablamos de delimitación del problema es enfocar en términos concretos esas áreas de interés, especificar sus alcances, determinar de dónde llega, dónde inicia, quiénes intervienen, por qué intervienen, qué características intervienen, quiénes intervienen, y nos permite establecer los límites de investigación en términos específicos en espacio, tiempo, contenido y universo. Por ejemplo, esto es cuando hacemos referencia al espacio, se refiere al área geográfica en la cual se va a realizar la investigación. El tiempo hace referencia en qué momento se está observando el fenómeno. El contenido se refiere a todos los aspectos culturales, sociales, conceptos relacionados a ellos, enfocados directamente al problema. Y cuando hablamos del concepto de universo, se refiere a la población, a los unidades, a los involucrados, al sector específico y responde a la pregunta ¿quiénes? ¿De quiénes se habla? Por último, puede tener toda esta pequeña delimitación del problema, sigue ahora sí la formulación del problema. Esta formulación consiste en plantearnos una pregunta que pueda darle forma, nos permita definir exactamente cuál es el problema a resolver, ya que partimos de una idea y de una problemática, ahora hay que darle un contexto plenamente en tiempo-espacio para poder hacer esa pregunta que pueda ser directa y cómo resolverla. Por ejemplo, podemos definir que la formulación del problema es una pregunta que envuelve intrínsecamente la dificultad teórica o práctica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que buscar la forma de cómo mezclar lo científico con lo práctico, o lo cual se debe llevar a una solución. Aquí las preguntas
deben ser muy específicas conforme a los objetivos. ¿Cuáles son las funciones de poder formular un problema? Pues bien, cuando hacemos la formulación del problema, eso nos permite definir exactamente cuál es el problema a resolver. Podemos terminar de pasar un filtro en el cual tengamos ambigüedades y nos quede meramente la parte factible del problema. También nos permite definir cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas. Al principio es bueno que tengamos varias preguntas y las vayamos anotando, y posteriormente cuando vayamos formulando el problema podemos notar que algunas preguntas no tenían relación en sí con la problemática y pueden ser descartadas, y otras por otra parte pueden ser que no pensáramos que fuera importante y ahora toman relevancia. También define cuál es el problema que será el objeto del estudio. Ahora sí podemos entender que en esta parte damos más importancia de quién se habla. ¿Cuáles son las ventajas de poder formular un problema en una investigación? Pues bien, Cerbero en el año 1992 nos permite decir que al poder formular una pregunta, se sabe con exactitud el tipo de respuesta que se debe buscar. ¿Qué quiere decir esto? Cerbero nos propone que cuando hacemos una pregunta de investigación es porque ya está enfocada y ya tenemos una herramienta y un conocimiento previo de las circunstancias que están sucediendo, tanto culturales, sociales, científicas, y de quién estamos hablando. Por consiguiente, la pregunta nos termina de dar la directriz hacia dónde tenemos que ir para buscar esa solución. El investigador es llevado a una reflexión benéfica y provechosa sobre el tema, ya que conseguimos tener cierta experiencia al investigar sobre ese tema con el estado de arte. Esto nos permite mucho tener en cuenta ahora de qué estamos hablando. Nos canalizamos y hablamos de un mismo lenguaje con otros investigadores y podemos ver el problema de una manera completamente diferente a como al principio la teníamos plasmado. Aquí yo les recomiendo que cuando diseñen su planteamiento del problema lo hagan de dos fases. Primero, cómo ustedes consideran que es el problema, y posteriormente cómo lo perciben, ya confrontando la ciencia con la sociedad. Y eso nos va a ayudar mucho para ver si realmente estamos avanzando con experiencia sobre ese tema. También nos ayuda en la práctica para poder desarrollar los encabezados que pueden llevar ciertos subproductos después de la investigación. Al fin de cabo, la investigación, como es una rebanada o un pedazo de todo el conocimiento, ese pedazo de conocimiento puede ser procesado en diferentes productos, como les he contado, en conferencias, en artículos, en exposiciones. Entonces, eso nos permite madurar como investigadores y sobre todo agarrar pericia y experiencia en el tema. No necesariamente implica que nosotros tenemos que ir a una universidad a tomar un diplomado o algo, si tenemos la habilidad y tenemos la cultura de implementar la metodología de la investigación como una herramienta importante en el ámbito profesional. Pues bien, recordemos que hay profesionales que, aunque no tengan muchos grados académicos, son muy buenos y son demasiado habilidosas a la hora de implementar los resultados en una problemática. Por último, podemos hablar que la importancia que tiene la justificación en el planteamiento del problema. Pues bien, ¿para qué justificamos? Bueno, la justificación describe cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto, y como se trabaja bajo el argumento de que el problema tiene cierta importancia, quiere decir que en el futuro la persona que lea el trabajo o que absorbe el conocimiento va a poder reaccionar de una manera positiva ante la réplica de una problemática semejante o exacta. También justifican los beneficios sociales y o institucionales. Pues bien, más que nada, la administración o la investigación empresarial se utiliza mucho,
ya que el trabajo a veces de un consultor o de un asesor es hacer las investigaciones previas. Al fin y al cabo es la metodología de investigación aplicada. Acá nos damos cuenta que a veces ser un profesional en áreas sociales no es fácil porque tenemos que tener la pericia de poder hacer la abstracción de variables y tener la capacidad de identificar los problemas o conflictos del entorno. También justificar nos permite demostrar la factibilidad de llevar a cabo la investigación. ¿Qué tan factible es poder llevarla si acaso está en nuestras manos o simplemente no tiene sentido? ¿Cómo podemos en sí saber que nuestro planteamiento está bien o está mal? Este va a ser el último punto que vamos a abordar y lo vamos a separar solamente en 5 aspectos. El primero es la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve? En pocas palabras, si nosotros podemos respondernos esas preguntas, ¿qué tan conveniente es hacer la investigación? Y en realidad, ¿para qué sirve? ¿O para quién les va a servir? Luego tenemos el punto, ahora sí que vamos a hacer una matrícula, una matriz de calificación, una rúbrica, en la cual podemos poner esos puntos. Luego tenemos la relevancia social. ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Le sirve a la sociedad? ¿A quiénes le sirve? ¿Quiénes son los beneficiarios con los resultados o con la optimización o simplemente con la solución del problema? ¿Y de qué modo van a ser beneficiados? ¿Qué proyecciones sociales tienen? ¿Qué podemos desarrollar después de eso? El tercer aspecto es la implicación práctica. ¿Realmente la investigación aporta conocimiento válido y científico como para ayudar a resolver algún problema práctico? Si solamente es un aspecto teórico, entraría en otra categoría de investigación, pero por lo menos ahorita platicamos de problemáticas reales en las cuales poder aplicar dicha investigación. Entonces, si no podemos realizar esta investigación y sus resultados no nos sirven para resolver problemas reales, no tiene sentido entonces y damos cuenta que el planteamiento está mal enfocado. Luego, tenemos que dar una evaluación del valor teórico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se logrará llenar algún hueco del conocimiento? ¿Será que nosotros o con la forma en que estoy realizando la investigación logra cubrir ese hueco, ese vacío en el conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios amplios? La información que se obtenga puede servir como comentar, desarrollar o inclusive renovar, aportar o apoyar una teoría ya concreta. Puede surgir ideas, recomendaciones, hipótesis si se presenta dicho problema en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan valioso es la investigación a la hora de plantear el problema? El último aspecto es la utilidad metodológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para colectar, analizar datos? ¿Esa problemática me sirvió o he tenido la capacidad de diseñar un instrumento de investigación? ¿Ayuda a poder dar una definición más amplia sobre el objeto de estudio, sobre ciertos conceptos o sobre ciertas variables? Si es así, va en buen camino. Ya para concluir, simplemente les pido que tengan paciencia y pues todos esos puntos que hemos hablado lo vamos a desarrollar más a fondo en la próxima sesión. ¿Qué quiere decir esto? Solamente les pido ahorita tener una visión amplia con lo que platicamos aquí. ¿Qué quiere decir? Simplemente enfóquese. ¿Qué dice la ciencia contra lo que dice la sociedad? Posteriormente vamos a ir haciendo más pequeño ese tipo de información y encajando con cada uno de los aspectos hoy platicados. Pues sin otra particular les agradezco su tiempo, espero que les sirva, les mando saludos y cualquier cosa.